Bueno, acaban ustedes de recibir una hojita, vamos a tenerla como estudio para lo que vamos a ver en esta mañana y los invito a que la guarden, que la cuiden, porque pues es un material que les va a ayudar a recordar muchas cosas en momentos de necesidad para lo que pronto vamos a tener que vivir. Entonces ojalá no la boten, cuídenla, aprovechen la información que está disponible ahí. He aquí, la hora ha llegado. Es el tema que vamos a tratar hoy en la mañana y hoy por la tarde para que pues nos vayamos preparando para el tema que vamos a tratar esta tarde. Hoy qué día es, febrero 17 del 2018 y el texto lo encontramos en Mateo 26:45. Nos dice la palabra de Dios: entonces vino a sus discípulos y les dijo, dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. ¿Qué hora es, hermano Henry? ¿Del qué? Del sueño. Del sueño. ¿Qué tiene que ver ese texto de Romanos con lo que está diciendo el texto? ¿Lo tenemos alguna relación? Bueno, es lo que vamos a tratar de estudiar esta tarde. Esta anoche les envié a ustedes el estudio de Andrew Enríquez, que va a entrar mucho en detalle de lo que significa que haya llegado una hora. Esta tarde vamos a compartir parte de esa información y parte de lo que el Señor nos ha permitido compartirles a ustedes con relación a lo que acabó de comenzar en este miércoles. ¿Qué pasó este miércoles? Comenzó la Cuaresma. Y para nosotros los protestantes adventistas es muy importante ese evento. Y porque el mundo se está preparando para un evento. ¿Y cuál es ese evento? De lo que se acuerdan. Pero va a ser un falso derramamiento del Espíritu Santo. Luego, ¿qué tiene que estar haciendo el pueblo de Dios? ¿Y preparándose para qué? Para el verdadero. Así como cuando fue el derramamiento del Espíritu Santo verdadero, ¿qué se dio? Hubo señales y prodigios portentosos y milagrosos. Luego, tenemos que saber que estamos preparándonos y ellos se están preparando también. Tenemos que definir en qué hora estamos nosotros, porque viene una hora que es la hora que se está haciendo referencia a Jesús en este versículo. En el gran conflicto cósmico, nosotros tenemos protagonistas porque este planeta que cayó en pecado está en medio de ese conflicto. Cristo, como Rey soberano, como el verdadero Dios, con sus ángeles, y Satanás en el otro bando, también con sus ángeles, él falsifica todo. Exactamente. Entonces, no lo debemos, si queremos estar firmes, los pies sobre la roca, tenemos que, como dice la pluma inspirada, estar aferrados a un Espíritu, a la verdad. La palabra del Señor. Entonces, esta tarde vamos a ver exactamente eso, hermano Henry. El fundamento será lo que nosotros nos hará saber de parte de quién estamos. Y que la profecía nos advierte que vendrá uno falso primero. Pero a la par entonces tiene que estar dándose también la caída de la lluvia temprana. Vamos a mirar eso y ya lo hemos estudiado, qué es la lluvia temprana. La mayor riqueza del mundo. Sebas, ¿qué pensamos nosotros cuando se nos dice cuál es la mayor riqueza del mundo? ¿En qué pensamos, Sebas? Cuando se nos dice riqueza o tesoros, ¿en qué pensamos? ¿Y qué es lo más valioso que hay? ¿El qué? Muy bien, entonces, ¿qué vemos ahí?
Vemos un cofre y monedas de oro, lleno todo de oro. Y por dentro y por fuera. Entonces, ¿cuál es? Quisiera yo tener ese oro. Pues la respuesta. Pero ¿cuál es la respuesta natural? Sí, ¿por qué? Porque todos necesitamos o queremos ayudar a alguien, y si se nos diera ese tesoro, pues lo recibo o no. O van a decir, no, yo no. No, todos lo vamos a recibir. Ahora, necesitamos encontrar cuál es el mayor tesoro, porque está disponible para todos nosotros y para cada uno. Tenemos que averiguar cuál es ese tesoro. Entonces, vamos a comenzar con las hojitas que están ahí. Hay otros textos que no están incluidos ahí, pero es una manera de resumir, hermanos, cuál es el mayor tesoro para cada uno de nosotros. Está resumido en esa hoja. El texto de Romanos 1:17 dice, porque en él la justicia de Dios es revelada de fe en fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y aquí está citando ¿a qué texto? A Habacuc 2:4. ¿Está bien? Tenemos que entender que el justo por la fe vivirá. Ya nosotros hemos averiguado por qué es tan importante este texto, y está en el libro de Mensajes Selectos, tomo 1, página 437, que dice: varios me han escrito preguntándome si el mensaje de la justificación por la fe es el mensaje del tercer ángel. Y he contestado, es el mensaje del tercer ángel en verdad. El tema de la justificación por la fe es el mensaje del tercer ángel, y nosotros estamos llamados a dar ese mensaje. De manera resumida, hoy vamos a volver a revisar lo que ya hemos estudiado varias veces con ustedes. Ahora, la pregunta es, ¿qué significa ser justo o ser declarado ser declarado justo o ser justificado? Ya nosotros lo hemos estudiado, no miren el papelito. ¿Qué es lo que hemos estudiado sobre qué significa ser justificado? Ser limpiado. ¿Qué texto es ese? Estuvimos estudiando ese texto. ¿En dónde está? Bueno, hay muchos, pero hay un texto muy importante que nos ayuda a entender eso. Es Job 25:1, que está también ahí en su hojita. Dice, y respondió Bildad suita y dijo, Job 25:1, y respondió Bildad suita y dijo, el señorío y el temor están con él. Él hace paz en sus alturas. ¿El qué? Hace paz. Hay algo que tiene que ver, tenemos que recordar eso. Él hace paz en sus alturas. O sea, la paz de Dios, ¿en dónde se hace? Y arriba es ¿dónde? En el santuario celestial. ¿En qué lugar exactamente para este tiempo? En el lugar santísimo. Cristo está mediando como sumo sacerdote ante el Padre Celestial por nuestros pecados. O sea, la paz se está haciendo en las alturas allá. Dice el verso 3, ¿tienen sus ejércitos número? Son millares de millares los ejércitos del cielo. Dice en otros textos allá en Apocalipsis, dice, ¿sobre quién no está su luz? O sea, la luz del cielo está sobre todos. Ahora, lo que tenemos que definir es quién va a recibir esa luz. Verso 4, ¿cómo pues se justificará el hombre para con Dios? ¿O cómo será limpio el que nace de mujer? Entonces, aquí nos está diciendo, ¿cómo pues se justificará el hombre para con Dios? Y la siguiente palabra es, o, ¿cómo será limpio? Entonces, ser justificado para con Dios es ser, ¿qué? Limpio. Ese es el mensaje de la justificación por la fe. El que es justificado por Dios es, ¿qué? Limpiado por Dios. ¿Desde dónde? Desde las alturas del cielo. Verso 5, he aquí que ni aún la misma luna será resplandeciente,
ni las estrellas son limpias delante de sus ojos. Cuanto menos el hombre, que es un gusano, y el Hijo de Hombre también es un gusano. O sea que las estrellas no son limpias delante de los ojos, cuanto menos nosotros. Pero nos dice la palabra de Dios que nosotros vamos a ser, por la fe, justificados o limpiados. Hasta ahí estamos bien, ¿sí? ¿Está claro? Muy bien. Entonces, ¿cómo soy declarado justo o perdonado o limpiado? La siguiente pregunta, ¿cómo obtengo victoria sobre el pecado? ¿Por fe? ¿Por creer? ¿En quién o en qué? Esa es la pregunta clave. Entonces, dice que el justo por la fe vivirá. Entonces, yo soy declarado justo, perdonado, limpio, por creer, o sea, por tener fe. Pero la pregunta es, ¿en quién y en qué? Porque yo puedo tener fe en el partido político de la esquina. Yo puedo tener fe en quien está a mi lado. Pero la clave para ser justificados, para estar limpios ante la presencia de Dios, es que yo tenga fe en el quien debo creer, que sea el correcto, y en qué es lo que debe ser correcto. Porque todos tenemos fe en muchas cosas, pero hay una sola forma que nos va a dar a nosotros la certeza que vamos a vivir. A pesar de nuestra condición, vamos a ser ¿qué? Justificados. O sea, vamos a ser declarados limpios. ¿Está bien? Dice Juan 17:3. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. ¿En quién? ¿Cuál es la respuesta? Juan 17:3. Que creamos en... Que conozcamos a Dios, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien Dios ha enviado. Ese es el quién. ¿Está bien? Ahora, ¿en qué? Eso de dónde usted lo toma, Alba Lucía. O sea que, ¿en qué debe creer? En las promesas de Él. El texto 2 de Pedro 1:3, comenzando el 1:3, dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel, que está hablando lo mismo que Juan 17:3, que nos ha llamado a gloria y virtud, por medio de las cuales, o sea, por medio de todas las cosas que se nos han dado, nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. ¿En qué? ¿En quién? En Jesucristo y en Dios, a quien envió a Jesucristo. ¿Y en qué? En sus promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la ¿qué? De la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la ¿qué? Concupiscencia. La concupiscencia se traduce en sensualidad o deseo por lo prohibido. Yo tengo que creer en las promesas que Él ha dado por medio de quien Dios escogió para transformar la naturaleza humana a una naturaleza divina, habiendo hecho algo previo, que es que, habiendo huido de la corrupción, o sea, habiendo alejado de los pecados del mundo, o sea, de la naturaleza pecadora. Eso es la obra de la transformación sobrenatural de una naturaleza humana, que me dice el texto que no somos dignos de presentarnos ante el trono de Dios, pero por sus promesas voy a recibir una naturaleza divina que me va a facultar a estar frente a Él para ser declarado limpio. Por medio de la fe. Y por medio de la fe mi pecado es limpiado, mi pecado es perdonado y soy declarado justo.
Eso es el mensaje de la justificación por la fe. Eso es el resumen de lo que usted necesita saber para poder enseñarle a muchas personas. ¿Y cómo entonces lo asociamos con el mensaje del tercer ángel? Eso ya lo vimos anteriormente, no voy a entrar en detalle. ¿Y qué dice el mensaje del tercer ángel, Alba Lucía? ¿Qué dice el mensaje? Si nosotros somos el pueblo de la profecía, el pueblo de la esperanza. ¿Y qué dice el mensaje del tercer ángel? Bueno, leámoslo por favor. Vamos a leer el Apocalipsis 14, desde el verso 9 nos habla del mensaje del tercer ángel. Si alguno adora, ¿qué? A la bestia. Entonces ya nosotros sabemos eso. ¿Quién quiere leerlo, por favor? Acuérdense que el mensaje de la justificación es el mensaje del tercer ángel. Tenemos que tener claro que... A ver, ¿quién lo quiere leer? Apocalipsis 14. Y el tercer ángel lo siguió diciendo. Perdón. Si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente y en sus manos, él también beberá del vino de la ira de Dios, el cual es vaciado en el cáliz de su ira, y serán atormentados con fuego y azufre delante de los santos ángeles y delante del Cordero. Previamente en unos estudios anteriores hemos hecho esa conexión. No voy a repetir eso porque eso ya debe estar en sus notas de sus escritos con relación a cómo nosotros conectamos el mensaje de Apocalipsis 14 con el mensaje de la justificación por la fe. En resumen, tenemos que lograr vivir ese mensaje de ser declarados justos para anunciarle a las personas que el mensaje del primer ángel nos dice que ha venido un juicio, que se está dando un juicio a partir de 1844, nos abre las profecías. Si están ustedes con la otra tarjetica también que nos ayuda a entender eso, que nos ayuda a ver en dónde está la historia, en dónde están las profecías, para decirles a ellos que hay un juicio que se está llevando a cabo. O sea que el anhelo del Señor es que el pueblo de Dios reciba su liberación del pecado, tener victoria sobre el pecado. ¿Por qué? Porque va a venir un momento en el cual se van a estar dando la separación de los dos grupos. Aquellos que son justificados reciben el sello de Dios y aquellos que no han sido justificados, que no obtuvieron victoria sobre el pecado y van a recibir ¿qué? La marca de ¿qué? De la bestia. Esa es parte de la conexión que debemos tener claro. Hay un juicio que se está llevando y son buenas noticias antes de que se cierre la hora de oportunidad, el tiempo de oportunidad que hay para cada uno de nosotros. Muy bien, entonces vamos a ir a un texto muy importante, hermanos, que lo encontramos en el devocional Dios nos cuida para el 20 de febrero. Vamos a leer cuidadosamente, hermanos, cada párrafo. Cada promesa que se encuentra, acuérdense que nosotros vamos a ser justificados por creer en las promesas de la palabra de Dios. Porque el Padre envía a su Hijo para confirmarnos que todo lo que Él dijo, lo dijo por parte de Dios o representando a Dios. Luego tenemos que tener absoluta certeza de creer en la palabra de Dios. Nosotros tenemos hoy, mirando hacia el pasado, como el cumplimiento fiel de las cosas del Señor, sin quitar una cuota ni una cuota. Sí, Señor. Vemos como los imperios, como la degradación. El apóstol Pablo en 2 Timoteo dice, en los postreros tiempos, en los postreros días, tiempos peligrosos. Ese texto lo vamos a ver esta tarde, hermano. Lo que más nos debe interesar a nosotros es la certeza. ¿En dónde estamos? En las promesas de Dios, en su palabra. Amén. Porque cuando el Señor Jesús estuvo en esta tierra, dijo, pasará el cielo y la tierra, pero su palabra no va a pasar. Él ha permitido que sus elegidos, ¿cierto?, así hayan dado su propia vida, se queden sin recompensa. Ajá. Porque nosotros
nosotros sabemos que las promesas de Dios son fieles y verdaderas. Amén, hermano. Entonces, ahí es donde tenemos que aferrarnos para el tiempo de crisis que se avecina. Dice, y esto es para todos, no es solamente para uno, porque muy pronto los jóvenes, los niños, ¿qué pasaría, Sebas, si Alba Lucía, tu mami, no está? ¿Qué va a hacer de él? Pero ya Sebas es y Sebas ya ha tenido un conocimiento y ya él va a ser llamado a dar testimonio de su fe. Vamos a leer muy cuidadosamente porque aquí está la riqueza, aquí está el tesoro que Dios quiere para nosotros en esta mañana. Cada promesa que se encuentra en el libro de Dios nos ofrece el aliento para que podamos ser participantes de la naturaleza divina. ¿Qué hace cada promesa? Nos da el aliento, nos da el empuje para que podamos participar de la naturaleza divina. Cada promesa, por favor, ojalá que ustedes se aprendan, citen, repitan eso que vamos a estar leyendo en esta hoja, que es Dios nos cuida para el 20 de febrero. Dice, esta es la posibilidad. ¿Por qué dice que esta es la posibilidad? ¿Qué significa que sea posible? Ahí. O sea, ¿de quién depende? De nosotros. De mi fe. El centurión le dijo con una palabra. Ah, bueno, muy bien. Tuya, mi siervo. Entonces, hoy, febrero 17 del 2018, uno de ustedes, ojalá que todos, podamos aferrarnos a este regalo que se nos va a dar, que es la mayor riqueza del mundo. Y lo vamos a ver cuando estemos allá arriba en las mansiones celestiales. Vamos a saber qué tan importantes eran las promesas de Dios y cuán barato fue el reino de los cielos para nosotros. No vamos a recordar los sufrimientos, no vamos a recordar nada, porque lo que vamos a ver, lo que vamos a vivir, va a ser algo maravillosamente saliéndose de toda proporción. Comenzando cuando el Señor venga, nos recoja. Apenas ya va a ser el... La tierra, la luna, el sol, todo atrás. Ahí va a empezar todo, hermano, a verse. Entrar en ese universo maravilloso. Ahí va a haber un poquito de tristeza porque No, dejemos esa por ahora. Dice, esta es la posibilidad. La posibilidad de hoy es que cada uno crea y la fe de cada uno de nosotros es la que va a ser la medida. Va a depender de cada uno de nosotros. Y estamos leyendo textos inspirados para poder agarrarnos de ellos porque son basados en la palabra de Dios. Dice, esta es la posibilidad, confiar en Dios, creer en su palabra, hacer sus obras, y todo esto podemos hacerlo cuando nos aferramos a la divinidad de ¿quién? Entonces yo no debo aferrarme a mis condiciones, a mi fortaleza, sino a la divinidad de Cristo, y porque Él lo ha dicho, porque Él lo ha declarado, yo voy a confiar y esa va a ser la bendición para mí. Ese proceso me va a llevar a que poco a poco me va a dar impulso para que yo pueda ser participante de una naturaleza divina. Eso es un proceso y vamos a ver más adelante que el texto lo dice, es día a día. Dice, esta posibilidad vale más para nosotros que todas las riquezas del mundo. No hay nada en la tierra que pueda compararse a esto. ¿A qué? A una promesa de Dios. Y no es solo una, sino son millares de promesas en la palabra de Dios. Y cada promesa nos va a ¿qué? A llevar a ser participantes de la naturaleza divina. Esa posibilidad, dice, cuando de esa manera nos asimos del poder que se nos ofrece, está ofrecido. ¿Y quién va a agarrarse? El que tiene fe. ¿En qué? En las promesas de Dios. Cuando de esa manera nos asimos del poder que se nos ofrece, recibimos una esperanza tan fuerte que podemos confiar totalmente en la promesa de Dios. Y aferrándonos a las posibilidades que hay en Cristo, nos convertimos en hijos e hijas de Dios. Juan 1:11.
Ujú. El que verdaderamente cree. Entonces, no es solamente decir yo creo. Natalia, ¿de qué depende? Señora, ¿de qué depende? Vuelvo a leer. El que verdaderamente cree en Cristo. Entonces, las promesas es hecho partícipe de la naturaleza. Entonces, ¿de qué depende que yo sea partícipe de la naturaleza divina? No, porque dice el que verdaderamente cree. Entonces, no. Claro que sí. Entonces, ¿cómo yo hago para saber? ¿Cómo yo sé que vamos a ver más adelante? ¿Cuál va a ser la manifestación que nosotros estamos creyendo verdaderamente? Porque nosotros tenemos que lograr ese punto de saber si yo estoy creyendo verdaderamente. Y eso me va a llevar a que yo día a día sienta cada vez más que mi condición pecadora, mi necesidad diaria de esas promesas para que yo precisamente siga en ese avance. Entonces, ¿acaso el diablo y los ángeles malos no creen? Y tiemblan, dice la palabra de Dios. Entonces nosotros tenemos que lograr entender verdaderamente, creer en los ángeles caídos y Satanás no creen en Cristo. Esa es la diferencia. La tarea es el que verdaderamente cree en Cristo. Es hecho participante de la naturaleza divina. Es que viendo ese término verdaderamente nos da a nosotros mucha claridad. Uh-huh. ¿Por qué? Porque si uno lee Mateo 7:21, no todo el que dice Señor, Señor estará en el reino de los cielos, sino el que hace verdaderamente la voluntad de Dios. Amén. Muy gracias, hermano Henry. Aquí tenemos que saber en verdad. Jesús nuestro Señor dijo, en verdad os digo. Entonces, Él está asegurando, está afirmando. El que verdaderamente cree en Cristo es hecho partícipe de la naturaleza divina. Y tiene el poder de que puede apropiarse bajo cada tentación. ¿Qué dice? No caerá bajo la tentación, ni se dejará vencer. Luego, si yo tengo las promesas de Dios, hermanos, yo no voy a caer bajo la tentación y no voy a ser vencido. ¿Por qué? Porque tengo la promesa de Dios y por creer en la promesa de Dios reclamo su promesa y voy a obtener victoria sobre Él y voy a ser justificado. Voy a ser limpio. Y siendo limpiado, voy a obtener ¿qué? La naturaleza divina. Ese es el mayor regalo, que usted tenga la naturaleza divina. Cuando usted tenga la naturaleza divina, usted va a heredar el reino de los cielos. Eso es lo que nos quiere decir el texto. En el tiempo de la prueba reclamará las promesas. Y por estas, ¿qué significa? O sea, por las promesas escapará de las corrupciones que hay en el mundo por la lujuria, o sea, por la concupiscencia, por los deseos prohibidos. Un deseo prohibido, ¿cuál es? A ver. La música. Los niños, ¿qué deseo prohibidos tienen? Televisión, que yo quiero ir a jugar y tengo que hacer tareas, hay muchos deseos prohibidos. Pero todo, entendamos que está asociado es a la obediencia a la ley de Dios. Entonces, yo tengo un deseo prohibido y es un pecado, por ejemplo, la codicia. Uy, semejante carro que pasó, pero hermanos, acuérdense que nos van a dar el mayor tesoro, que tenemos que apuntar a ese tesoro, que es que la naturaleza divina que me faculte la entrada a los portales del reino de los cielos. Dice más adelante, para hacernos participantes de la naturaleza divina, el cielo entregó su tesoro más valioso, que es ¿quién? El Hijo de Dios. Dice, Él se quitó su manto magnífico y su corona real
y descendió a la tierra en la forma de un niño. Dice, se comprometió a vivir una vida perfecta desde la infancia hasta la madurez. Quisiera por favor que un joven me leyera este texto, Diego, Juan David o Sebas. Léanme por favor, aquí cuando dice se comprometió, ¿a qué? Uno de los jóvenes, Jamie también. A ver, ¿quién quiere leer por favor? El que lee y recita la palabra de Dios, sus promesas, va a recordarlas y va a tener bendición, hermano. Léelo. Él se comprometió A vivir una vida perfecta desde la infancia hasta la madurez. hasta ahí. Explícame el texto, Juan David. ¿Qué significa que él se haya comprometido? ¿Qué significa comprometerse? O sea, para obedecer a Dios. ¿Y el prometer algo se quedó en la promesa? ¿O qué? Ahí ya Alba Lucía le sopló. ¿Qué es? Pero es decisión. Cuando se comprometió Cristo a vivir una vida perfecta, es que Él tomó la decisión de vivir esa vida perfecta, de tener una vida perfecta. ¿Desde qué momento? Ay, entonces, hermanitos, jóvenes, niños, no hay excusa. ¿Y de quién depende que los niños reciban la verdadera instrucción? De sus padres. Jesús recibió la instrucción ¿de quién? De José y de María. Ellos fueron los depositarios de esa responsabilidad, pero ya la decisión personal ¿de quién es? De Él, y fue de Cristo. Se comprometió. Ahí había un ingrediente muy importante, que nosotros nunca lo podemos desconocer, que era la total dependencia del Padre. Amén. Él se comprometió a vivir esa vida perfecta desde su infancia, porque nunca hubo una interrupción en esa comunicación con el cielo. O sea, cada día, lo primero que hacía era estar en comunión con el Padre para recibir la fuerza, recibir el poder de poder vencer y de hacerle frente a los ataques de Satanás. Amén. Por decisión, no porque fuera especial. Porque Él tomó la decisión. Él experimentó la naturaleza humana. Acuérdense que hay muchos textos de la Biblia y del Espíritu de Profecía que nos dicen que no hubo ventaja de la naturaleza de Él a la nuestra. ¿Está bien? No tenía un hálito de... La misma protección de Él la tenemos nosotros. Y la misma decisión de depender la tenemos nosotros. Entonces por eso no hay excusa. Así como él se levantaba y esa comunión con Dios, nosotros tenemos. Orar primero o ir a bañarnos, o decimos orar primero o ir a hacer otra cosa. Entonces, muy bien, entonces tenemos que comprometernos hoy a vivir una vida ¿qué? ¿Y cómo lo vamos a lograr? Por medio de sus promesas. Es muy sencillo. Dice, se comprometió a permanecer como representante del Padre en un mundo caído. Es la misma compromiso para cada uno de nosotros. El mundo está lleno de cosas, pero tenemos ejemplos después de Cristo. Tenemos a Enoc, antes de Cristo tenemos a Enoc, tenemos a Abraham, tenemos a Set, a todos los que están en el salón de la fe. Se nos dice que ellos tomaron la decisión de buscar la perfección. Sí, sí, dice, y hasta moriría en beneficio de la raza caída. Eso también debe estar dentro de los puntos nuestros. Tenemos que estar dispuestos a morir. ¿Por qué? Por la raza caída. O por las personas que también están necesitando saber de la verdad. ¿Qué obra fue esta? Dice la inspiración. Apenas sé cómo presentar estas verdades. O sea, ella vio la visión, vio el contexto, le muestran todo lo que es la información y ahora ella lo tiene que hacer humano, escribirlo y eso la dejó a ella anonadada. ¿Cómo presentar estas verdades?
son tan maravillosas, maravillosas, está diciendo el texto. Por su vida de sacrificio y muerte vergonzosa, Él ha hecho posible para nosotros tomar de su divinidad y escapar de la corrupción que está en el mundo a causa de la concupiscencia. ¿Cómo voy a escapar yo? Pues creyendo en las promesas de Dios, apartándome del pecado y viviendo una vida perfecta como un representante del Padre en un mundo caído. Esto es para usted. Hermanos, entiendan, por favor, entendamos. El que crea en esto, el que crea en estos textos inspirados, basados en la palabra de Dios, con los textos anteriores, hermanos, ya ha obtenido ¿qué? La riqueza más grande de todas en el mundo. Dice, si son, entonces el sí es ¿qué? Es un ¿qué? Condicional. Entonces va a depender de usted. Si son participantes de la naturaleza divina, día a día estarán obteniendo un ajuste para esa vida que se mida con la vida de Dios. ¿Y cuál es la norma? ¿Cuál es la estatura a la cual debemos llegar nosotros? La perfección a la estatura y la plenitud de Cristo. O sea, el ajuste de crecimiento lo vamos a hacer con las promesas de Dios. Hagan de cuenta que está una tuerca suelta. Y tenemos que lograr apretar esa rosca suelta hasta que quede totalmente firme y anclada en las promesas de Dios. Es un tornillo y estamos apretando la rosca, la tuerca. Cada promesa nos está haciendo esa labor. Estamos ajustándonos para estar más apretados y estar anclados en la roca que es Cristo por medio de sus promesas. Necesitamos anclarnos, hermanos. ¿Y cómo lograr esa participación, participantes de la naturaleza? ¿Cómo día a día, Alba Lucía? ¿De qué estamos hablando? No, sí, yo sé. ¿De qué? ¿Pero de qué? Lo estoy diciendo para los niños. Por eso. O sea, como ahí en donde dices el texto, Si son participantes. Entonces, ¿cómo arrancamos? ¿Cómo somos participantes de la naturaleza? Cada promesa la debo tener ¿dónde? ¿Y qué? Y verdaderamente creer en esa promesa. Una nomás. Esa es una promesa. Díganme otra promesa. Esa es otra promesa. ¿Qué otra promesa? El que habita al abrigo del Altísimo. Bueno, entonces creamos en esas promesas. Entonces, si yo creo en una promesa y creo en la otra y creo en la otra, cada día me estoy ajustando, me estoy apretando y estoy creciendo en la estatura y la plenitud de Cristo. ¿Por qué? Por medio de la palabra, de creer verdaderamente en la palabra de Dios. ¿Creer qué? En cada promesa. Y voy a ser partícipe de esa naturaleza divina. Por eso digo, hermanos, que esto es muy, muy profundo. Es un resumen de lo que la hermana White hizo. Para llegar a confiar en esas promesas, tenemos que poner en primer lugar a Cristo. ¿Y cómo lo hacemos? Una cosa práctica, Alba Lucía. En segundo lugar, lo que nos está distrayendo. Sí, pero es confiar en la promesa. No, agárrese de la promesa. Porque el resto va a venir por añadidura. ¿Cómo lo podemos hacer? Recitando, repitiendo, por ejemplo, cuando allá en Canoas el tema de los ejercicios psicosomáticos. Tome una promesa, la que sea. Cada uno está sufriendo y está luchando con pecados. Y tenemos que aferrarnos de las promesas que hay en la palabra de Dios para esas debilidades por las cuales yo estoy atravesando. Sí, hermano. Muy bien. Yo escribo esa promesa y la escribo y la escribo y la escribo y la repito 7 veces, 7 hojas escrito por lado y lado y después 7 hojas con la mano izquierda. Porque hay que establecer la conexión entre los dos cerebros para poder creer en esa promesa. Esa es una manera. Es recitar y recitar y recitar hasta que yo me la aprenda.
Yo creo en una promesa, Alba Lucía, y la repetí tanto que ya me la sé. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en sillas escarnecedores, se ha sentado, mas en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche, y será como árbol plantado junto a corriente de agua, que a su tiempo da su fruto, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Yo creo en esa promesa, y la he vivido y la creo. ¿En dónde está la promesa? Aquí. Y la creo verdaderamente porque lo he visto, Alba Lucía. Así se va a creer, así vamos a lograr creer. Y eso es una sola. Son millares de promesas que hay. Y eso me está ajustando a mí para creer en que la dependencia de Dios, pensar en la ley de Dios de día y de noche, me va a lograr ¿qué? Acercar a Dios, porque finalmente es la eternidad lo que está en juego. Pero nadie sin santidad, nadie va a ver a Dios. Entonces tenemos que ser honestos y claros en que sin santidad nadie va a ver a Dios, y tenemos que llegar a la estatura y la plenitud de Cristo, y cada promesa nos va a ayudar a crecer y nos va a ajustar. Es como lo hace, por ejemplo, la hormona del crecimiento, la eritropoyetina. Se produce en nuestro sistema, y cuando estamos en el proceso de crecimiento el mismo cuerpo la da. ¿Está bien? Entonces, esos ajustes de crecimiento son las promesas de Dios. Necesitamos la eritropoyetina espiritual, que son ¿qué? Tito, ¿las qué? Las promesas. Necesitamos las promesas de Dios para crecer a la estatura y la plenitud de Cristo. Es nuestra eritropoyetina espiritual. ¿Está bien? ¿Entendimos? Dice, día a día estarán obteniendo un ajuste para esa vida que se mida con la vida de Dios. Día a día purificarán su confianza en Jesús y seguirán su ejemplo. Entonces, esto tiene que llevarme a una acción. No es solamente yo creer en las promesas, sino llevarme a una acción. Entonces, yo creo en la promesa de la prosperidad. ¿Por qué? Porque creo, pero debe llevarme a una acción. Les puedo compartir un testimonio. Yo renuncié a mi trabajo para hacer la obra de Dios, para comprometerme a que Él fuera mi jefe. Eso es una prueba, o sea, una toma de decisiones. Y como creí en esa promesa, no me ha faltado un solo día el alimento. Yo no tenía nada en que sostenerme cuando pues, lógico, había una ayuda que el Señor permitió que recibiera. Pero esa ayuda se acabó. Y el mes, el día que se acabó, llegó otra promesa. Llegó otra bendición. Mis hijos son testigos de eso, y estoy diciéndoles, hermanos, por testimonio. Pero, ¿en dónde arrancó todo? En toma de decir, Señor, yo quiero que tú seas mi jefe. Y hoy en día Él es mi jefe. Amén. Tenemos que creer, son toma de decisiones. Día a día purificarán su confianza en Jesús y seguirán su ejemplo, y crecerán a su semejanza hasta que se paren delante de Él perfeccionados. Esto es un tesoro, hermanos. Lo que acabamos de leer es un tesoro. ¿Y de quién va a depender de que ese tesoro tenga efectivo en su cuenta? De cada uno de nosotros. ¿Basado en qué, hermana Clemencia? En sus promesas. Para beneficio de otros también, porque yo tengo que pensar no solamente en mi salvación, sino en la salvación de otros. Este es el Evangelio eterno. Esto es la justificación por la fe. Esto es la gracia que el Señor nos está dando desde el principio de la creación. Hermano Henry. Hay algo que nos debe hacer pensar y meditar. Entender que el Señor de seres ordinarios los hace seres extraordinarios. Amén. De seres mortales, Él se compromete a ser seres inmortales. Si esto corruptible, se vestirá incorruptible. ¿en un qué? En una vida. ¿Por qué?
porque Él lo prometió. Debemos creer en eso. No nos importa, hermanos, que nos estén chamuscando, no nos importa no importa, porque ya tenemos el tesoro asegurado. Usted se imagina, hermanitos, lo que eran esas familias llevadas a los circos, esperando que salieran esas fieras y ellos ahí. ¿En dónde se sostuvieron? En sus promesas. Luego, la fórmula no ha cambiado. Satanás tampoco ha cambiado. Su estrategia de engaño no ha cambiado. O sea, sí ha cambiado la forma de engañar y la camufla. Pero la estrategia es de evitar que nosotros creamos en las promesas de Dios. Se le dijo a Adán y Eva, no coman de ese árbol. No, dice, el día que coman van a morir. Pero Satanás dijo, no van a morir. Entonces torció las promesas de Dios, torció la palabra de Dios. ¿Está claro, hermanos? ¿Todos tienen este texto? Hermanos, por favor, si hoy fuera el último mensaje que yo pudiera compartir con ustedes, les pediría, por favor, que tomen esos textos, tomen eso y aférrense. Porque no tenemos la vida asegurada ni tenemos este lugar asegurado y muy pronto vamos a entrar en persecución. Entonces, hermanos, es tiempo maravilloso para poder. ¿Y qué es? Les dejo aquí, hermanos, para que recuerden que esto es un ¿qué? Un tesoro. Esto es un tesoro para nuestra salvación. Y va a depender de que cada uno lo crea. Ahora, Lucas 4:17 dice, esto ya lo hemos visto, Jesucristo está hablando en la sinagoga después de haber sido ungido y dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Y ya hemos visto este texto que nos ha hablado de que Él nos viene a libertar ¿de qué? De los pecados, de la esclavitud del pecado. Juan 8:32 al 37 nos habla de que nosotros somos esclavos del pecado y que Cristo nos vino ¿qué? A libertarnos. Y seremos verdaderamente ¿qué? Libres. En Cristo somos libres del pecado porque por medio de sus promesas, creyendo en ellas, vamos a obtener la naturaleza divina y eso nos va a evitar que nosotros pequemos. Pero va a depender de mis, ¿qué, Alba Lucía? Decisiones. Yo hoy decido no pecar, porque hoy decido adorar a Dios y hoy la decisión de usted venir aquí es una decisión personal y voluntaria. Señor, Lucas 4:17 estos textos no están en su hojita, por eso, Lucas 4:17 al 21. Y ahora Juan 8 del 32 al 37 me dice que nosotros somos libertados. Entonces somos esclavos del pecado. Aleluya, somos esclavos del pecado. Pero, ¿por qué? Por sus promesas, ¿soy qué? Soy en Cristo, dice, seré libre de la esclavitud del pecado. Quisiera que alguien me ayudara, ¿qué cambiaría aquí? Dice, sé que en Cristo seré libre de la esclavitud del pecado. Ay, muy bien. Entonces, hoy es el día. Hoy tenemos que decir, soy libre del pecado, de la esclavitud del pecado. Repitamos, sé que en Cristo soy libre de la esclavitud del pecado. ¿Quién lo cree? Yo lo creo. Y tengo que creer, pero es en las promesas de Él, en Él, no en mis fuerzas, porque si yo someto eso a mis fuerzas, hermanos, salgo o estoy aquí y estoy en pecado. Es por sus promesas, acuérdense, hermanos, por favor, que es en sus promesas que vamos a ser liberados. ¿Por qué? Muy bien. ¿Por qué? Porque Cristo lo ha dicho, lo creo. Eso es creer verdaderamente en la palabra de Dios. Muy bien. El amén y el amén dice eso. Ya hemos visto, ser justificado es ser declarado puro, ser limpiado, ser perdonado de mis pecados, que es igual a ¿qué? A obtener victoria sobre el pecado. En la hojita, por favor, escriban ustedes en la primera parte. En esta parte, hay unas que están mal.
en donde están los textos de Romanos, adicionen aquí, dice tener victoria sobre el pecado. Por favor pongan B larga, obtener, porque el obtener victoria sobre el pecado es algo que se da. Yo no tengo victoria sobre el pecado por mí mismo, sino obtengo esa victoria. ¿Está bien? Vamos a leer un texto y con este texto acabamos. Isaías 6:1, por favor. Esto es palabra de Dios, y porque es palabra de Dios vamos a creer en lo que está diciendo el texto, porque es para usted también. Isaías fue limpiado de su pecado. ¿Y cómo fue limpiado? Vamos a ir al trono de Dios. Acuérdense lo que hemos estudiado sobre el trono de Dios. El trono de Dios, debajo del trono de Dios, ¿qué hay? ¿Hay qué? Querubines. Está el mar de vidrio, y debajo del mar de vidrio están unos querubines en donde está el trono de Dios. Encima está el trono de Dios como zafiro, y alrededor del trono hay ¿cuántos serafines? Hay 4 serafines. Y enfrente del trono están los 24 ancianos. No vamos a entrar en detalle, pero vamos a ir al trono de Dios. Por favor, crean en esto. Dice, en el año que murió el rey Usías, yo vi al Señor. ¿Quién está hablando aquí? Isaías. Sentado sobre un trono alto y sublime, y el borde de su vestidura llenaba el templo. Imaginémonos eso, hermanos. Tratemos de imaginarnos eso. Y tenemos que creer, porque vamos a ver al Rey de Gloria en su trono. Y el borde de su vestidura llenaba el templo. Por encima de él había serafines. Cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, y con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. ¿Lo están viendo? ¿Tito lo está viendo? ¿Por qué? Por fe lo está viendo. Y tenemos que creer, porque eso nos va a ayudar a ajustar la tuerquita para alcanzar la vida eterna. Entonces dije, ay de mí que soy muerto, voy en el verso 5, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto que tocó tus labios, y es quitado tu culpa, y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Esto es justificación por la fe, hermanos. Esto es justificación por la fe, y los colorcitos que están acá los encontramos en el texto de Isaías. Dice, algo tocó tus labios, algo del cielo vino y tocó mis labios. ¿Lo creen, hermanos? Más adelante vamos a ver esos carbones encendidos. ¿Qué son? Van a ser usados para limpiar la tierra en el fuego que va a caer al final de los tiempos. Y existen esos carbones encendidos en el cielo. Y prueba de ello, ejemplo de ello, ¿qué fue? Sodoma y Gomorra. Para que sepan que eso es real. El trono de Dios, el altar de ¿dónde está ese altar? ¿Dónde están esas tenazas? No es en el santuario en la tierra, es en el cielo, y allá hay todo lo que es el símbolo de lo que fue el santuario terrenal, es el santuario celestial. Allá hay tenazas, y los serafines están en medio de esos fuegos, en donde están esas piedras, esos carbones encendidos. Fue real, hermanos, y ese carbón encendido limpió el pecado de Isaías. Y después de haber limpiado el pecado, ya él estaba dispuesto ¿a qué? A ir
Viene una predicación de un mensaje a que se tiene que dar a todo el mundo. Pero ¿qué debe pasar con el pueblo de Dios? Ser limpiado de su. ¿Y cómo va a ser limpiado? Por medio de sus. Para que podamos llegar a la estatura y la plenitud de Cristo y poder reclamar las promesas en el tiempo de angustia. Este es justificación por la fe. Entonces, ser justificado es ser declarado puro, limpio, ser perdonado mis pecados, obtener victoria sobre el pecado por fe, por sus promesas. Y esto, hermanos, es ser justificado por fe, o sea, esto es la justificación por la fe. ¿Lo creemos? ¿Por qué? Porque Él lo prometió. Habéis confesado vuestros pecados y en vuestro corazón los habéis desechado. Habéis resuelto entregaros a Dios. Id pues a Él y pedidle que os limpie de vuestros pecados y os dé un corazón nuevo. Ahí hay otra promesa. ¿Isaías qué? 51, 10. Creed que lo hará. ¿Por qué? Porque lo ha prometido. No por lo bueno que es usted, porque eso es ¿qué? Justificación por mis obras, sino porque Él lo ha prometido. ¿Quién cree en eso, hermanos? ¿Quién quiere creer en lo que se nos está diciendo? De lo contrario no vamos a obtener la vida eterna. Es una necesidad para usted creer en la promesa de Dios, en las palabras de Dios. Créalo porque lo ha prometido. Creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Camino a Cristo, página 49. Eso está en el libro que muchos de nosotros tenemos. Por fe, ahora, el justo por la fe, pero no vivirá temporalmente, sino como eternamente. Pregunta, ¿qué hora es, hermano Henry? Según su palabra, no conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos, despertarnos del sueño, porque está más cerca de nosotros fácil que cuando creemos. Muy bien. Hace un caso en la iglesia de Zipaquirá la otra vez, estuve predicando. Y ha sido un texto maravilloso. Amén. El Señor por su misericordia no quiere que Sino todos procedan al arrepentimiento. y los hermanos, y estamos nosotros en ese imbuidos y siendo consumidos por el pecado. Todos en una vuelta material. Uh-huh. Yo pregunté. Y todos. Esto es materialismo. Sí. El cristiano tiene la mira puesta en que el tiempo Está cerca. ya está todo. El Señor dice que no quiere que ninguno se pierda. Sino que todos procedan al arrepentimiento. Tito, ¿qué hora es? ¿Qué hora es? Ya es hora. ¿Es hora de qué? Es hora de despertarnos del Sueño. Porque ahora, más cerca nuestra salvación que cuando muy bien. ¿Quieres saber en verdad qué hora es? Para despertarnos del sueño. ¿Qué tiene que ver esa hora con nuestra victoria sobre el pecado? ¿Quieres saberlo? Venga esta tarde, hermanos. Vamos a colocarnos de pie, hermanos. Vamos a entonar un himno. Y vamos a entonar de nuevo el himno 102. Vamos a prestarle atención de lo que dice otra vez ese himno. Para que sepamos que hoy es el día de tomar decisiones de no ¿qué? No pecar. Porque yo quiero ¿qué? La vida eterna. Yo quiero ese regalo de la vida eterna. No sé ustedes, pero yo lo quiero. ¿Quiénes lo queremos? ¿Verdaderamente lo creemos? Bueno, hermanos, vamos a colocarnos de pie.